Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y los mejores ponentes de México y del extranjero. Magno Congreso Internacional en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje del gran jurista, profesor emérito de la UNAM, autor de obras jurídicas de trascendencia nacional, doctor emérito Raúl Carrancay Rivas, los mejores ponentes de México. Pues hoy vamos a hablar de una institución muy mexicana, como es la vinculación a proceso, ¿no? Una institución propia del proceso penal mexicano. Muchos le equipaban a lo que era antes, obviamente, el auto de formal prisión. Obviamente, pues a grandes rasgos ya sabemos que no es lo mismo el auto de formal prisión y la vinculación a proceso, ¿no? En específico, por ejemplo, el tema de la medida cautelar, que una cosa es la vinculación a proceso y otra cosa es la medida cautelar que pueda conllevar a una persona. Eso es lo primero. Y segundo, y de lo que queremos hablar hoy es del estándar probatorio. Creo que es, vamos a hablar de los mitos y leyendas, porque la verdad es que en torno a la vinculación a proceso se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, se han hecho muchas cosas, en los tribunales se ve de todo, y ahora sí que es la parodia de la vinculación a proceso. Incluso ya hablando de juzgados de distrito, hablando de tribunales colegiados, cada quien le da su interpretación, cada quien le da su matiz, ¿no? Michel Tarujo, gran procesalista, venía platicando ayer, pues él ha comentado que para que una decisión sea justa, hay tres cosas que tienen que cumplirse, ¿verdad? Uno es la correcta determinación de los hechos. Eso es muy importante. O sea, si yo como juez estoy resolviendo en base a algo evidentemente no es como sucedió, la decisión ya no se puede decir que sea justa. Pero además no basta con una correcta determinación de los hechos o de los enunciados en torno a los mismos, ¿no? Es muy importante, evidentemente, igual, en torno a todas estas cuestiones, pues tenemos el debido proceso que se tiene que garantizar, que se tiene que respetar. En el caso de la vinculación a proceso, los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de exacta aplicación de la ley penal y además una correcta interpretación de la norma. De nada sirve que los hechos sean tal cual, que existen los que se dicen, de nada sirve que haya un proceso debido si la norma no se interpreta. Y en el caso mexicano, la figura procesal de la vinculación a proceso está presentando esas complejidades, esas dificultades. Para entrar un poquito pues, en materia, somos órganos técnicos, todos ya sabemos que la naturaleza de la vinculación a proceso parte del disciplinario constitucional, pero sobre todo en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales del artículo 316. En específico, vamos a abordar las fracciones terceras y cuarto el día de hoy. Esto en virtud de que verdaderamente ha habido de todo interpretaciones en cuanto a ello. La fracción tercera, pues sabemos que nos habla de datos de prueba que establezcan un hecho que realizará como delito y la probabilidad de la forma de intervención del sujeto activo, ¿no? Del imputado. Empieza el tema de los mitos y leyendas. Algunos tribunales, no me dejan mentir, ya habrán visto, muchos jueces parten del famoso estándar probatorio mínimo. Como es vinculación a proceso, como hay un estándar probatorio mínimo, como debe permear en todo momento la investigación complementaria, la percuración juicio oral, pues para este momento procesal deviene infundado o insuficiente lo que vengas a alegar. Vamos a ir analizando. Otras veces se pretende plantear conforme a la fracción cuarta una causa de exclusión del delito, 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales para darnos una referencia, y obviamente el código sustantivo aplicable que corresponda. Por ejemplo, podríamos estar hablando de una causa de tipicidad, de una causa de justificación, de una causa de imputabilidad. Muchas veces se da, por ejemplo, que se invoca la legítima defensa, ¿no? Por dar un ejemplo. O una causa de extinción de la acción penal, 485 del Código Nacional, en relación con el 327 y correlativos. En específico, por ejemplo, se habla de una prescripción. Se habla de que el hecho no se cometió. Y muchos jueces dicen, es que en este momento, esto es vinculación a proceso. Yo no puedo tener por establecido en este momento esa situación. Tiene que quedar acreditado más allá de toda duda razonable y para este momento no pasa. Aquí confrontamos o encontramos un conflicto con varias cuestiones. Yo considero los principios de legalidad,
exacta aplicación de la ley penal y de seguridad jurídica. Porque si partimos de esas interpretaciones, evidentemente al justiciable se le está dejando en estado de indefensión. Sí es cierto, yo no tengo que hacer un análisis de los elementos del delito. Eso está claro, lo ha dicho la primera sala. Pero lo que han dicho los criterios son que independientemente de la metodología que adopte el juzgador, debe realizar el encuadramiento de la conducta, sin que irrogue perjuicio, obviamente, si el juzgador quiere partir de un análisis de los elementos del delito. Cierto es que el estándar se reduce, pero yo considero, si checamos el 316, en su fracción tercera, en la parte final, tiene que haber indicios razonables. Muchas veces, en lo que está pasando en México, no existen esos indicios razonables. La persona es sometida a proceso penal a sabiendas de una clara insuficiencia probatoria. Es una figura procesal propia de nuestro país, porque en otros lados este tema impacta en el debate de la medida cautelar. O sea, en otros lados, si es mínimo el acervo probatorio con el que se cuenta, eso puede beneficiar que la medida cautelar no necesariamente conlleva una prisión preventiva, para no afectar en un grado predominantemente mayor la presunción de inocencia como regla de trato procesal sobre todo, ¿no? En el caso mexicano, pues primero se hace un análisis de la vinculación y la medida cautelar es independiente. Pero evidentemente afrontar un proceso penal conlleva diversas interpretaciones. Pienses en los delitos de prisión preventiva oficiosa. Caso usual, poco común en el mundo, también el de México, en cuanto a esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, dicho ello, tenemos el primer mito. Para vincular al proceso a una persona, basta un estándar probatorio mínimo. Estándar probatorio mínimo no puede significar insuficiencia probatoria. Estándar probatorio mínimo no puede significar diluir el control judicial que tiene que realizar el órgano jurisdiccional, quien tiene que velar por el irrestricto respeto de los derechos de las personas sometidas a proceso penal. Y en específico ya lo hablamos, los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de exacta aplicación. O sea, no puede ser posible. Me ha tocado caso específico, por ejemplo, delito de fraude genérico. Y básicamente el delito de fraude genérico, lo importante es que se parta, en la mayoría de los casos, no en todos, de un engaño, ¿verdad? Si no se establece para ese momento procesal inclusive el engaño, la conducta de engaño, pues obviamente, claramente irroga un perjuicio someter un proceso penal a una persona. Entonces, los órganos jurisdiccionales tienen que empezar a cambiar un poquito ese chip, ese speech, de qué es vinculación a proceso, de qué es un estándar probatorio mínimo, de que no tengo que analizar elementos del delito. Y debemos partir lo que dota de legitimación una resolución judicial es obviamente la calidad de razonamiento del órgano jurisdiccional. O sea, yo como juez, mi decisión no está legitimada en función, evidentemente, de que soy juez. Mi decisión puede estar legitimada partiendo de la calidad de mi razonamiento, partiendo de la motivación que yo realice de por qué arribé ahí. Y eso es muy importante. Entonces, ya es como que un formato que se ha detectado en muchos tribunales de la República, ¿no? Vinculación a proceso, estándar probatorio mínimo, y de ahí si le quieren sumar, se habla de los principios de buena fe, de no revictimización, de no criminalización en favor de la víctima, y cuánta cosa se ha dicho para sustentar que es una vinculación. Evidentemente causa un perjuicio. Ahora, esto depende, yo creo, de los estados de la República donde nos encontremos. Básicamente partiendo sobre todo ya a nivel de juzgados de distrito, ya tribunales colegiados, en algunos estados sí se analizan los elementos del delito. Sí se dice, tiene que haber la expectativa mínima que sea, tiene que haber los indicios razonables, no puedes someter un proceso penal a una persona porque sí, con el argumento de que hay una investigación complementaria y que en juicio puede quedar establecido ello. En otros lugares la postura es diferente, la postura pues es vinculación, no te causa perjuicio, máxime que ahora ya no te quedas preso. Ahora tienes tu medida cautelar y puedes afrontar perfectamente tu proceso procesal. Entonces, está respetando tu presunción de inocencia como regla de trato procesal. Entonces, depende de la entidad federativa donde nos encontremos. Creo que pues, esto es muy importante. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar
esos famosos mitos y todo, pues es decir, obviamente los órganos jurisdiccionales, sí, o sea, es una vinculación, pero tú estás obligado a realizar una metodología, a realizar el encuadramiento de la conducta. Ya no vamos a entrar a debatir, que es un tema muy a fondo, que si el encuadramiento en cuanto a eso se debe analizar elementos objetivos, subjetivos, normativos, o solo los elementos esenciales comunes al tipo. Lo cierto es que es muy clara la fracción tercera en su última parte. Tiene que haber indicios razonables, tiene que haber pluralidad de datos de prueba, porque no podemos llegar al extremo de que se diga que solo con el dicho de la víctima sea suficiente para someter a proceso penal a una persona. Aquí tenemos que partir también del razonamiento probatorio, de la valoración de la prueba, ¿no? Principalmente que el dicho tiene que estar corroborado, tiene que estar robustecido, porque si no caemos, violentamos los principios de legalidad, de exacta aplicación de la ley penal, estamos sometiendo a proceso penal a alguien sin que se satisfaga, sobre todo la premisa constitucional en su artículo 19. Tienen que quedar debidamente precisadas las circunstancias del tiempo, modo y lugar en cuanto al hecho. Si no quedan debidamente precisadas, que pasa mucho en el Tribunal de la República, pues luego entonces, evidentemente, está causando un perjuicio. El tema es bonito y es interesante dependiendo desde la perspectiva donde lo veamos. Pero yo siempre les recomiendo que cuando ustedes afronten una vinculación a proceso, partan de un análisis y un estudio de la constitucionalidad del acto. Es decir, de tal manera que cuando yo vaya a afrontar un amparo indirecto, tenga aquí revisión ante el tribunal colegiado, yo ya partí desde el juzgador de control de un análisis en cuanto a ello. Creo que esto es uno de los tips que les puedo dar, porque a veces vamos, debatimos, nos vamos de largo. Hay que partir, la vinculación a proceso es una figura constitucional, y hay que partir del análisis y el estudio de la constitucionalidad de la misma. Creo que es algo muy importante, ¿no? Ahora, yo considero, y bueno, no lo digo solo yo, varios tribunales colegiados han resuelto al respecto en cuanto al tema, que la intensidad, la profundidad del análisis que se hace en cuanto al estudio de un auto de vinculación a proceso, acorde con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evidentemente para identificar si el hecho que se está atribuyendo al imputado, al sujeto activo del delito, está tipificado en la ley como delito, pues bueno, debe ser el que resulte necesario de acuerdo a la metodología que se quiera realizar, siempre y cuando se satisfaga la premisa constitucional. Esto es, que de los datos de prueba se permitan establecer las circunstancias del tiempo, modo y lugar. Entonces, no puede ser que la vinculación a proceso sea un mero trámite. No puede ser que la vinculación a proceso se diga que es como un vaso de agua, que no se le niega a nadie. No puede ser que muchos juzgadores ante la duda vinculo y pelean amparo, porque muchas veces en amparo digan, bueno, lo analizamos después, posteriormente, cuando venga el juicio. Eso es algo muy importante. El Estado de la República y solo tiene un tribunal colegiado, materia penal o general, y llama la atención en cuanto a ella, que el tribunal colegiado para la vinculación a proceso. Después nos vamos al juicio oral y también ese tribunal colegiado conoce precisamente de la sentencia, normalmente pues si es condenatoria, y aquí hay que preguntarnos, la Constitución es muy clara en el artículo 20, o sea, si tú como juez interviniste en etapas previas, como juez, no puedes intervenir posteriormente en el juicio oral. Con mayor razón un tribunal colegiado, eso es algo que tenemos que cambiar igual. Es otra situación que monitorear. Si tu tribunal colegiado ya conociste de la vinculación a proceso, tú ya no puedes conocer de lo que pasó en juicio oral. Si partimos del análisis de la Constitución, a ti también te aplica este tipo de situaciones, este tipo de cuestiones. Entonces, no estamos obligados a hacer un análisis de los elementos del delito en la vinculación a proceso, ¿no? Pero primero se tiene que establecer de manera clara el hecho de la imputación. Muchas veces una cosa es la imputación y luego en la vinculación a proceso pasa a otra cosa completamente diferente. Les cuentan otra historia. Los datos de prueba no van acorde
a la imputación realizada. Que además, si tienen oportunidad, como lo he venido diciendo, ustedes checan el 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es prácticamente idéntico al, si no me recuerdo, 227, 229 del Código Procesal Chile. Solo que ellos le llaman la formalización de la investigación y nosotros le llamamos la formulación de la imputación. Porque es otro problema que se tiene en México. Trajimos las ideas de otros lados y no volteamos a ver nuestra constitución política. No realizamos un estudio de constitucionalidad. De ahí que muchas normas del Código Nacional pues ya se han estimado, ya se han considerado inconstitucionales. Y todavía existen muchas más, las cuales seguramente se estará analizando. Ahora, la metodología que ustedes realicen para el estudio, para el análisis de la vinculación, aquí tenemos que enseñarnos mucho al juez, porque obviamente el juez es el que va a resolver. Tenemos que hacerle ver todo este tipo de cuestiones. Se tiene que partir principalmente que se demuestre la conducta o el hecho, ¿no? Creo que es muy importante. O sea, muchas veces, si hablamos de un fraude, si no está establecido el engaño, si hablamos de un robo y resulta que no se dio ese desapoderamiento de un bien ajeno mueble, perdón, hay que tomar en cuenta igual todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay que cambiar eso y hay que pelear la vinculación a proceso. Yo siempre he sido muy estratégico, pero siempre peleo todo, hasta las vinculaciones a proceso. A veces nos puede convenir dejar que se lleve a juicio oral cuanto antes del asunto. Porque en juicio oral ya no hay estándares probatorios mínimos. Porque en juicio oral la carpeta de investigación cobra vida. Porque en juicio oral Sócrates, si no mal recuerdo, tenía algo muy interesante. Sócrates cuando enseñaba era verbalmente bien a sus interlocutores, él nunca dejó prácticamente nada por escrito. Y él decía que en las letras se puede perder el sentido de lo que quería transmitir la persona, se puede perder la interpretación, porque cada quien interpreta diferentes cosas. En la vinculación a procesos es lo que pasa, tenemos la carpeta de investigación y queremos interpretar lo que dijo el testigo, pero en juicio oral ya tenemos al testigo en vivo y a todo color. Entonces, en ciertos casos, estratégicamente, tenemos que afrontar un juicio oral. Lo que es cierto, y también comentaba ayer el tema, y lo he estado reiterando mucho, tiene que existir una auténtica valoración probatoria, incluso a nivel vinculación a proceso. Los jueces dicen, es que si hay, incluso hay criterios, si hay contradicciones de los testigos para este momento procesal, como no los tenemos, como no es juicio, yo no tengo por qué entrar al análisis de eso. A ver, principio de legalidad, de seguridad jurídica, de exacta aplicación de la ley penal, debido proceso. O sea, no me puedes someter a proceso penal con toda la serie de inconsistencias y contradicciones. Y ahí los jueces tienen que hacer valer, tienen que permear esto. Se llega al grado, hay un video de un juez allá en México, del licenciado Ángel, si no me recuerdo, donde él decía, no puedo llegar al grado de que es increíble que lo que dice un testigo y lo que dice otro es lo mismo. El IPH y lo que narran después en entrevistas los elementos aprensores es lo mismo. Desde la psicología del testimonio, cada quien ve diferentes cosas. Lo que para mí es amarillo, para otra persona es blanco. No puede ser posible que digan con las mismas palabras exactamente igual. Y tiene que haber una valoración, tiene que haber un estudio de eso. Y la defensa tiene que enfocarse y tiene que analizar ello también, evidentemente, ¿no? De ahí que comentaba, tenemos que partir, tienen que existir parámetros objetivos para valorar la declaración de una persona. Inclusive en ese momento y de ahí partimos de lo que tú puedas valorar objetivamente la declaración de una persona perfectamente aplicable a la vinculación a proceso, tienes que partir de que su dicho sea armónico consigo mismo, que no se contradiga. No puede ser posible que te diga que el vehículo es blanco y posteriormente te diga, no, resulta que el vehículo es negro. Eso es lo primero, pero además no solo que sea armónico tu dicho, sino que además esté contextualizado, que des detalles. No es lo mismo que la persona diga, vi un vehículo color negro, a que diga, vi un vehículo color negro, con rines negros, recuerdo que tenía una calcomanía de Apple, recuerdo que había 4 personas a bordo del mismo, tenía los cristales arriba. Entonces me estás dando detalles
me permiten generar credibilidad en tu dicho. Una persona que estuviera tiene que estar reforzado. O sea, no puede ser que tú digas una cosa y los restantes datos de prueba contradigan lo que tú estás diciendo. Creo que eso es muy importante, ¿no? Para que lo vayamos entendiendo. Y obviamente la ausencia de comentarios oportunistas. Si tú mismo en la declaración estás escuchando o estás viendo que existe un interés, que existe una animadversión, que existe una parcialidad, eso objetivamente el juzgador lo tiene que ponderar. No puede ser posible que las vinculaciones al proceso se estén tomando básicamente como vámonos de una vez a juicio oral. No pasa nada, pero lo importante es la medida cautelar. Porque en ciertos casos lo importante es la vinculación al proceso por la prisión preventiva oficiosa mexicana. Porque una persona si es vinculada al proceso tiene que afrontar ese proceso privado de su libertad. Entonces, para que vayamos analizando, ¿no? Entonces, tiene que haber datos de prueba que establezcan un hecho que realizan como delito y la probabilidad de intervención del sujeto activo. Tiene que haber pluralidad de datos. Esos datos tienen que ser armónicos, tienen que estar corroborados. Eso el juez lo tiene que establecer inclusive para ese momento procesal. Evidentemente, también en ese momento procesal, otro mito es que yo no tengo que analizar en este momento ilegalidad, bueno, ilicitud de datos de prueba, para no complicar la existencia. 97.101 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo no tengo que analizar ilicitud porque para eso es la audiencia intermedia. Y la audiencia intermedia es la audiencia clave en cuanto al análisis de la ilicitud. A ver, el 97, el 101 son muy claros. Ante una violación de derechos humanos procede una nulidad absoluta. Ante una violación de derechos humanos tienes que analizar de oficio. Ante una violación de derechos humanos, el análisis procede en cualquier momento del proceso penal. Porque si no, entonces ya no existe un debido proceso. Ya no se está maximizando ni respetando los derechos y garantías que la Constitución otorga. Las estamos volviendo mera palabrería sin ninguna aplicación formal y práctica. Entonces, creo que eso es algo muy importante que tenemos que ir tomando en consideración en cuanto a este tipo de temas, ¿no? Que van muy de la mano con la medida cautelar, evidentemente. Porque muchas veces no hay los elementos para que se vincule al proceso. Tenemos un sistema de justicia penal un poquito raro, sobre todo la ley de amparo no está adecuada a este sistema, porque es increíble, un amparo indirecto que tarda en resolverse 4 o 5 meses, mientras la persona privada de su libertad. Me comentan que no se escucha claro, ahora sí, ¿nos escuchamos? Sí, abogado, yo lo escucho. Adelante, adelante. Nada más que entonces se recorta. Sí, ahora sí que la señal aquí, creo que sí está un poquito medio fallando, pero si no me dicen con confianza y desde el teléfono con los datos me enlazo y seguimos hablando un poquito del tema. Entonces les comentaba todo este tipo de situaciones y estas cuestiones, el carnaval de la vinculación al proceso. Los juzgadores hacen lo que quieren, los defensores muchas veces lo estamos permitiendo. Tenemos que pelear a capa y espada cada asunto. Entonces les comentaba, tenemos un sistema penal pues medio raro, porque te vincula al proceso, te impuse la medida cautelar de prisión preventiva justificada, oficiosa y como quiera, y espérate a que se resuelva el amparo 5 meses, pues espérate a que venga la revisión, te llevas año y medio preso, para que al final digan amparo liso y llano, no solo te debieron, no te debieron vincular al proceso, se debió sobreseer, aquí no hay delito. Entonces, llama la atención este tema. Yo considero que en unos aspectos, por ejemplo, si ustedes checan el Código Nacional de Procedimientos Penales, dice, ante la negativa de orden de cateo, si apela, se tienen 12 horas para resolver. Eso dice el Código Nacional. Ante la negativa, si no mal recuerdo, por ejemplo, si solicitaste la famosa geolocalización y se negó y apela, se tienen 12 horas para que se resuelva la apelación. Bueno, pues ante la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, debe ser dentro de 12 horas que se resuelva la apelación, porque se trata de una persona que está privada de su libertad y tenemos una indiferencia hacia la libertad, no hay un respeto, no hay una cultura de la libertad. El gran problema del sistema de justicia penal mexicano es que no lo hemos humanizado. Vemos a la persona como un objeto, no sentimos esa parte humana, que es un conflicto humano, que es una persona que está siendo privada de su libertad, que es una persona que puede tener familia, y partiendo
de la situación imperante en el país. El otro día yo compartí un video, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, donde un policía en Veracruz le sembraba droga a una persona, un motociclista que había detenido, y se ve claramente en el video el momento en el que le está sembrando la droga. Entonces, atendiendo a las máximas de la experiencia, los jugadores también tienen que ponderar y hay que hacer valer eso. La corrupción que tanto molesta, pero la impunidad que tanto duele. Entonces, eso es muy importante. Entonces, fuera el estándar probatorio mínimo. El estándar probatorio mínimo no es sinónimo de insuficiencia probatoria, no es sinónimo de que se encuentre razonablemente justificado. Eso es muy importante. Porque imagínense, vámonos a otra perspectiva, ya no lo vean desde la parte estratégica a través del juicio amparo. Imagínense que de aquí a que llega el juicio oral, ¿cuánto tiempo tiene que pasar si se agotan los 6 meses de complementaria, más los días para la intermedia, más los días para que el tribunal emita señal de fecha de juicio? Va a ser una cosa de locos, va a ser el cuento de nunca acabar. Yo creo que hay que liquidar estratégicamente. Es la necesidad de ampararse y que los juzgados de distritos federales de la República tenemos grandes impartidores de justicia, pero tenemos otros. El culto al formalismo. El juez que no sabe cómo resolver, el juez que no tiene conocimientos, se va por las formas. Y con las formas mata. Te prevengo y si no cumples la prevención, es una persona que está siendo privada de su libertad. No puede ser que las formas nos estén matando. Está de locos el sistema. Y en la vinculación a procesos se da igual. Parece un mero formato. Se vincula a proceso toda vez que se le formó una imputación, se le dio la oportunidad de declarar, los datos de prueba permiten establecer el hecho y la probabilidad de su intervención, y no se actualiza la causa de extinción de la acción penal ni de exclusión del delito. Máxime que eso no se advierte más allá de toda razonable. Y no nos justificó. Eso es lo que tenemos que exigir a los operadores de justicia, a los juzgadores. La razonabilidad, justifícame tu decisión. Porque muchas veces otro problema que tenemos, viene el amparo y dice, amparo porque no estuvo debidamente fundado y motivado. Con libertad de jurisdicción, vuelve a emitir la resolución que tú quieras. Y vamos a estar de locos con el cuento de nunca acabar. Ahora sí ya lo hiciste bien y me vuelvo a ir a otro amparo. Y ya la persona pasó privada de su libertad 2 o 3 años. Porque además no puedo obtener su libertad, porque como el proceso o el juicio no se ha llevado en ejercicio de su derecho de defensa, es constitucional que estés siendo privado de tu libertad. Entonces, a lo que voy es que tenemos que hacer valer todo este tipo de situaciones, todo este tipo de circunstancias, ¿no? Básicamente, en lo oral, o lo que quería compartirles y exponerles el día de hoy, era ello. Ahora, brevemente, vamos a abrir un pequeño espacio antes de continuar para preguntas, para comentarios, para aclaraciones, para dudas, que nos quieran compartir experiencias, porque tenemos hasta ahorita alguna opinión, comentario. Está abierto el espacio para que ustedes hagan sus preguntas. ¿Quién dice yo? Yo. Maestro Eric, perdón. Fíjese que le quiero comentar que aquí en Sinaloa, un compañero del doctorado y su servidora tuvimos a bien promover por cuestiones de COVID o de COVID una libertad en una prisión preventiva justificada, a la cual se ha pronunciado la ONU. Yo creo que si bien me sumo a su dicho en cuanto a que no respetamos la dignidad de las personas, no estoy hablando del delito como tal, ya lo mencionaba yo antes. Sin embargo, yo creo que nos falta mucha preparación en cuanto a la convencionalidad. La ONU se ha pronunciado en la resolución 1/2020 y es la que nosotros hicimos apego con otras menciones que tiene la ONU y también con las cuestiones de lo que hizo nuestra Suprema Corte, en lo que los plazos y todo se suspendió. Por lo tanto, era violatorio de derechos humanos el que permaneciera la persona procesada en prisión preventiva justificada. Y entonces, luego que logramos que se diera esa libertad provisional y después definitiva,
abrió una puerta aquí en Los Mochis, Sinaloa, en la que me comentan que los defensores públicos hicieron suya esa audiencia y salió mucha gente. Entonces, le quiero decir que sí sabemos quienes picamos piedra al respecto, sí sabemos quienes nos preocupamos por esa situación y bueno, en aras de que la justicia sea justa para unos y para otros, hemos estado promoviendo desde los derechos humanos y aquí procedió. Es lo que yo le quiero compartir. No, pues un gustazo, abogada, la verdad que un gran gusto, seguimos viendo por acá. Y un tema interesante, ¿no? El famoso precedente, los precedentes horizontales, los precedentes verticales. Como dicen, los defensores hicieron suyo esa resolución. Sí, o sea, si tú como juez ya te pronunciaste en cierto sentido, lo lógico y lo congruente es que para un caso similar, porque probablemente ningún caso igual, pero sí en muchos aspectos, sobre todo en el tema de la medida cautelar, puede conllevar o puede ser que se haya impuesto en atención a los mismos riesgos procesales, pues por lógica te debes pronunciar de la misma forma, te debes pronunciar de la misma manera, ¿no? Y este es otro tema igual interesante que ya se está empezando a introducir acá en México, el tema de los precedentes. O sea, si un juez ya se pronunció, ya resolvió de esta forma, lo lógico es que la línea vaya en ese sentido. Porque eso está pasando, por ejemplo, en la vinculación a procesos. Lo que para un juez es vinculable, para otro juez no es vinculable. Y aquí entra el tema igual también, obviamente, los juzgados federales, si lo quieren analizar o no lo quieren analizar, porque muchas veces se van por la forma por encima del fondo. Aunque la ley de amparo sea muy clara y diga que debe permear el estudio y el análisis de los conceptos de violación que más te beneficien, de los conceptos de violación de fondo por encima del fondo. Sí, comparto eso que dice la abogada y la verdad es que sí, nos falta mucha cultura general. Creo que es algo importante, ¿no? Creo que para una audiencia, tanto los jueces como los defensores, como los fiscales, no nos preparamos de la noche a la mañana, no nos preparamos en una hora ni en un día. Para una audiencia nos preparamos a lo largo de toda nuestra vida. Porque pues, somos producto de esa preparación constante. Desde que iniciamos en el kinder o en la primaria hasta que terminamos la licenciatura o alcanzamos algún grado. Y vamos ahí. Y eso va en función de que mientras más experiencia, más preparación tengamos, más rápido vamos a poder dar una resolución. Porque a veces igual es de loco, los jueces que tardan 2 horas o hasta más, a pesar de que el Código Nacional establece 2 horas, hasta más tiempo en resolver una simple vinculación a proceso. Entonces, eso es algo que tenemos que exigir, sobre todo de los órganos jurisdiccionales, por la gran responsabilidad que ello conlleva esa preparación y dejar de lado ese ego, dejar de lado esa soberbia, de querer ridiculizar, de querer humillar al fiscal o al defensor. El proceso es fácil y es sencillo en la medida que así lo queramos manejar. Cuando nace el culto al formalismo y cuando se empiezan a crear o inventar formas, lo estamos matando, lo estamos deshumanizando.